A continuación se va a explicar el procedimiento de realización de una tangente de Sol, una tangente de estrella y su posterior ploteo para obtener una situación observada por medio del cruce de estas. Primeramente empezamos con lo que es una fecha del 23 de mayo del 2014, el viaje de Brownsville, Texas a Tampico, Tamaulipas, con un rumbo verdadero de 190 y una velocidad de 12 nudos. Debemos obtener primeramente lo que es una posición estimada de observación del Sol. Es importante mencionar que una tangente de Sol, en este caso ya que va a ser en la tarde, se va a realizar antes que la tangente de estrella. Por lo tanto, voy a comenzar a explicar primeramente lo que es la tangente de Sol. La hora oficial va a ser la hora a la cual nosotros obtenemos una altura instrumental. La altura instrumental es aquella que nosotros obtenemos con el sextante, que en este caso nos dio de 18 grados 28.6 minutos. ¿A qué hora fue? 18 horas 40 minutos con 25 segundos. Primeramente vamos a comenzar con lo que es la corrección por zona. Nos encontramos, en este caso, en el uso horario Romeo. Por lo tanto, es una corrección de 5 horas 0 minutos 0 segundos, seguido de hacer la suma para obtener nuestra hora civil de Greenwich, que sería a las 23 horas 40 minutos 25 segundos. Posteriormente procedemos al almanaque náutico en las páginas diarias correspondiente a la fecha, es decir, el 23 de mayo de 2014. Nos vamos a lo que es la columna de la hoja derecha. En la primera columna, que es del Sol, ángulo horario de Greenwich, vemos lo que es primeramente el día 22, procedemos al día 23 y posteriormente acudimos a lo que es la hora que nosotros requerimos, que en este caso es de 165 grados 48.5 minutos. Seguido a esto, en la misma hoja, junto a este valor, obtenemos lo que es la declinación del Sol a esa hora, es decir, 20 grados 42.1 minuto norte. En la misma hoja, en la parte inferior, vamos a obtener lo que es el argumento de entrada, que lo podemos ver en esta parte, que es D, que en este caso es de 0.5. Observamos que la declinación va aumentando conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, también es de considerar que normalmente cuando es norte aumenta y sur disminuye. Nos dirigimos a las páginas de incrementos y correcciones, es decir, hojas amarillas en la parte posterior del almanaque, y acudimos a lo que es los minutos y segundos correspondientes a nuestra hora oficial. En este caso acudimos al 40.25. En la parte superior podemos ver el minuto al cual se va a corregir. Buscamos, son 40 minutos 25 segundos. La primera columna nos va a corresponder al Sol. Se va a hacer una corrección de 10 grados 6.3 minutos. Se va a sumar invariablemente dándonos un valor de 135 grados 54.8 minutos. Obtenemos con el argumento de entrada que nos dio de 0.5 la corrección en minutos para la declinación, que en este caso es de 0.3, y como mencioné es norte, se va a sumar, por lo tanto nos da un valor de 20 grados 42.4 minutos norte. Una vez que nosotros tengamos estos valores, podemos proceder a obtener lo que es el ángulo en el polo.
¿Cómo vamos a obtener el ángulo del polo? Para facilitar la obtención de este dato, lo que podemos hacer es un diagrama de tiempo. El diagrama de tiempo consiste en la representación gráfica de nuestros ángulos horarios, para de esta forma obtener lo que es el valor del ángulo del polo, facilitándolo de manera gráfica. Sin embargo, es de mencionar que también se puede obtener sin realizar este valor, sacando la diferencia entre el ángulo horario de Greenwich del Sol y nuestro meridiano, tomando en cuenta que si el ángulo horario de Greenwich es mayor, por lo tanto será hacia el oeste, y si es menor será hacia el este, tomando en cuenta nuestro meridiano, que es el 0,97. Vamos a primero trazar lo que es nuestro meridiano, en este caso un aproximado de 0,97 grados, seguido el ángulo horario de Greenwich, que es el 165, por este lado aproximadamente, representándose con un sol. Una vez nosotros obtengamos esto, es necesario lo que es trazar e indicar hacia dónde se dirige cada uno de la orientación. Por lo tanto, trazamos el arco que nos va a indicar que de Greenwich a la M, que es nuestro meridiano, va a ser la longitud, seguido que del meridiano de Greenwich se va a trazar el ángulo horario de Greenwich del Sol, obteniéndose de esta forma la posición del Sol, y la diferencia que se va a encontrar entre el Sol y el meridiano va a ser el ángulo en el polo. El ángulo en el polo siempre va a ser de nosotros al astro por el lado más corto. En este caso es hacia el oeste o whisky. Por lo tanto, hacemos la diferencia de este tramo de arco menos este tramo de arco, obteniendo 175 grados 54.8 minutos menos 97 grados 04.5 minutos, obteniendo 78 grados 50.3 minutos. Una vez que nosotros tengamos este valor, procedemos a corregir nuestra altura instrumental. La altura instrumental, recordando que es el valor obtenido por el sextante. La primera corrección va a ser la corrección por índice. La corrección por índice es la diferencia que existe entre el horizonte y la alineación del sextante. Por lo tanto, ese va a estar determinado por nosotros mismos previamente a realizar el cálculo. En nuestro caso, la corrección es 0 grados 0 minutos. Por lo tanto, la altura observada es similar, de 18 grados 28.6 minutos. Posteriormente corregimos por depresión. La corrección por depresión consiste en corregir la altura desde la altura de nuestros ojos hasta lo que es el nivel del mar. Esta corrección la vamos a obtener de la primera hoja amarilla del almanaque náutico, en la tercera columna que dice depresión. Observamos la altura del ojo, en la cual se observó que en nuestro caso está entre 10.3 y 10.6 metros, que es la altura del magistral de nuestra unidad en la cual se realizó la observación. Nos va a dar un valor de menos 5.7 minutos. Procedemos a corregir menos 5.7 minutos y se va a restar al valor anterior. Obteniendo un valor de 18 grados 22.9 minutos. Entonces tenemos el valor de la altura aparente, la cual la vamos a corregir por la misma hoja en la esquina de la columna izquierda. Sin embargo, es de mencionar que vamos a ocupar la primera columna para el Sol y la segunda columna para las estrellas y planetas. Asimismo, vamos a considerar el mes en el cual hicimos la observación. En este caso fue en mayo, por lo tanto tomamos la segunda columna, la cual dice entre abril y septiembre.
y tomamos la referencia de la altura aparente que nos dio el valor, que en este caso es de 18 grados 22 minutos, por lo tanto obtenemos este valor de 18 grados 23 minutos. Posteriormente vamos a obtener si la observación se realizó con el limbo inferior o superior del Sol, que en este caso fue con el limbo inferior, que fue el cual tangenteó con lo que es el horizonte marino al realizar la observación. En este caso, ya que ubicamos el valor, vamos a ver que se le va a sumar 13.2 minutos más 13.2 minutos, obteniendo un valor de 18 grados 36.1 minutos. Este valor es el valor de nuestra altura verdadera. Continuando con el cálculo, vamos a ocupar la fórmula del seno de la altura calculada. Para obtener altura calculada va a ser igual al seno de la declinación por el seno de la latitud más el coseno de la latitud por el coseno de la latitud más el coseno de la declinación por el coseno de la latitud por el coseno del ángulo en el polo. Es importante mencionar que si la declinación nos da un valor sur, por lo tanto, al momento de realizar el cálculo va a ser negativo. Sustituimos la fórmula y vamos a obtener el valor de la altura calculada. Obteniendo de esta forma un valor de 18 grados 32 minutos 10.6 segundos. Seguido a esto, procedemos a ocupar la fórmula para obtener el ángulo azimutal, que es tangente de la declinación por el coseno de la latitud menos el seno de la latitud por el coseno del ángulo en el polo dividido entre el seno del ángulo en el polo. De la misma forma se debe considerar que si la declinación es sur, el cálculo se colocará de forma negativa. Asimismo, es importante mencionar que en este cálculo es importante la aplicación correcta de la fórmula en la calculadora. Es decir, que al momento que nosotros realizamos el cálculo, debemos realizarlo de la siguiente forma. Una vez que nosotros tengamos el valor en decimales de lo que es la operación como tal, debido a que es cotangente del valor, vamos a dividir este valor obtenido
que es este, dividiendo 1 entre este valor, sería para obtener el valor inverso. Y posteriormente realizar lo que es la obtención de la cotangente de el valor, dándonos un valor final de 85 grados 18 minutos 40 segundos. Asimismo, es de mencionar que el valor del ángulo azimutal va a tener una nomenclatura siguiente: de nuestra latitud en la cual se está haciendo la observación, que es norte, seguido del valor obtenido, 85 grados 18 minutos 40 segundos, con el sentido del ángulo en el polo, que como vimos anteriormente era hacia el whisky. Posteriormente a esto vamos a realizar lo que es un plano cartesiano en el cual vamos a determinar, asimismo, este valor, si nos sale negativo, le vamos a restar o le vamos a sumar 180 grados para obtener el valor positivo. Procedemos a realizar lo que es nuestro plano cartesiano, obteniendo lo que es el sentido del desplazamiento de nuestro ángulo azimutal, que en este caso parte del norte hacia el whisky, procediendo a hacer un arco de 85 grados aproximadamente. Recordando que estos métodos gráficos son únicamente un apoyo para facilitar lo que es la obtención del valor real. Bien, podría realizarse con la calculadora directamente, contemplando los valores y obteniendo la diferencia que existe real entre el ángulo azimutal y el azimut náutico o verdadero. Recordando que el azimut verdadero siempre parte del norte hacia el este, por lo tanto va a ser la diferencia del ángulo azimutal, en este caso que parte al whisky, de el resto. Le vamos a restar 360 grados, lo vamos a multiplicar por menos 1 y vamos a tener el valor de 274 grados 41 minutos 19 segundos. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta en las tangentes de sol en referencia al sol es que normalmente, y dependiendo de la hora, nos va a dar valores aproximados al 0.90 en las mañanas y al 270 en las tardes. En inteligencia a que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Finalmente, para obtener los valores para poder realizar lo que es el ploteo, vamos a obtener lo que es el intersecto. El intersecto, vamos a recordar que es la diferencia que existe entre la altura verdadera y la altura calculada. Si nosotros nos encontramos con una altura verdadera, o sea, la que nosotros observamos con el sextante mayor que la altura calculada, entonces va a ser un intersecto hacia el astro. Esto nos va a afectar a la hora de plotear, que voy a explicar posteriormente. Sin embargo, cuando la altura calculada, que es este valor, lo obtiene, va a ser mayor que la altura verdadera, entonces va a ser un valor contra el astro. Una forma más fácil de ver esta forma es simplemente realizando la altura verdadera menos la altura calculada. Si este valor nos arroja un valor negativo, simple y sencillamente va a ser en contra del astro. Si nos da positivo, es hacia el astro. Ese valor nos dio 0 grados 3 minutos 55.4 segundos, que es básicamente 3.9 minutos. Es importante mencionar que si este valor nos da mayor de 1 grado, entonces el cálculo es incorrecto. Voy a proceder a explicar lo que es la tangente de estrella. Básicamente la tangente de estrella consiste en los mismos pasos. Es decir, vamos a corregir por zona. Vamos a obtener la hora civil de Greenwich.
vamos a llegar al ángulo horario de Greenwich de Aries, que es el primer punto de Aries. Se va a corregir por minutos y segundos para obtener el ángulo horario de Greenwich de Aries, corrección por minutos y segundos, obteniendo el ángulo horario de Greenwich de Aries corregido. Posteriormente vamos a ver en el almanaque náutico, en las mismas páginas diarias correspondientes a la misma fecha,